La lluvia caía sin cesar sobre las calles sucias de Portland. Claude, impasible como siempre, acababa de dejar un rastro de caos en el astillero de Leone. Su radio estaba muerta, la pantalla parpadeando con estática. No le importaba, el silencio era su compañero. Pero esta noche, el silencio era diferente. Más pesado. Mientras su coche cruzaba el puente Callahan, las farolas comenzaron a fallar, una a una. La estática en su radio se transformó en susurros apenas audibles, voces distorsionadas que parecían venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. No eran las voces de los mafiosos ni de la policía. Eran más frías, más antiguas. Al llegar a Staunton Island, las calles estaban extrañamente vacías. Una figura solitaria estaba de pie en medio de la carretera, bajo la tenue luz de una farola que aún funcionaba. Era un hombre alto y delgado, con un traje oscuro. Lo que heló la sangre de Claude no fue su presencia, sino la ausencia de su rostro. Una piel pálida se extendía donde deberían haber estado los ojos, la nariz y la boca, lisa y sin rasgos. La criatura conocida como el observador sin rostro, un creepypasta humano que se alimenta del miedo y la confusión, había fijado su atención en Claude. El observador no se movió, solo se quedó allí, y los susurros en la radio de Claude se intensificaron, llenando su mente con pensamientos de sus víctimas, de su traición, de todo el dolor que había causado. Claude sintió una punzada de algo parecido a la ansiedad, una emoción que creía muerta hace mucho tiempo. Pisó el acelerador, arrollando la figura. El coche lo atravesó sin resistencia, como si fuera niebla. Miró por el retrovisor. El observador seguía allí, de pie, en el mismo lugar. Una sonrisa lenta y sin labios pareció formarse en su cara sin rasgos. Claude, por primera vez, sintió que no estaba en control. Aceleró, adentrándose en el laberinto de túneles de Shores y de Vale, esperando que la luz del sol de la mañana pudiera desterrar las sombras que ahora parecían aferrarse a él. Sabía que no se había deshecho de él, solo había ganado un poco de tiempo. Tommy Vercetti era el rey de Vice City, un imperio forjado en sangre y cocaína. Ni la mafia, ni los cubanos, ni los haitianos, ni siquiera la policía, lo hacían temblar. Pero una noche, la vibrante Vice City comenzó a desafinar. Estaba Tommy en el Malibu Club, la música retumbando, cuando una extraña distorsión invadió los altavoces. Era una melodía aguda y disonante, apenas perceptible al principio, pero que lentamente se abría paso por encima del ritmo de los 80. La gente comenzó a quejarse de dolores de cabeza, algunos se tapaban los oídos. Tommy sintió un zumbido agudo en sus sienes. La melodía, de alguna manera familiar y perturbadora, parecía contener una tristeza inmensa. Era la frecuencia de la Lavender Town Syndrome, un fenómeno creepypasta que, según la leyenda, causaba malestar, migrañas y tendencias suicidas a quienes la escuchaban. No era un ser físico, sino una vibración, una energía psíquica que se había arraigado en la ciudad del vicio y la decadencia. A la mañana siguiente, las noticias estaban llenas de informes. No de tiroteos o explosiones, sino de personas que se habían arrojado de edificios, de extraños casos de depresión colectiva y de un aumento alarmante de accidentes de tráfico, como si los conductores se hubieran rendido al volante. El sol de Vice City parecía menos brillante, sus colores menos vivos. Tommy, que nunca se deprimía, sintió una opresión en el pecho, una melancolía que no reconocía. La melodía seguía en su cabeza, un eco lejano. Convocó a Ken Rosenberg, quien lo encontró pálido y con los ojos inyectados en sangre. Tommy no quería dinero, no quería contratos, solo quería que alguien apagara esa jodida música. Pasó días encerrado en la mansión Vercetti, sin comprender. Podía luchar contra mafiosos con una ametralladora, pero ¿cómo se lucha contra una canción que te roba la alegría de vivir? ¿Cómo se domina un espectro sonoro que te susurra pensamientos oscuros? Vice City, la ciudad que había conquistado, estaba siendo devorada por una tristeza invisible, y Tommy Vercetti, el inquebrantable señor del crimen, no tenía idea de cómo detenerla. CJ había visto de todo en Los Santos: pandillas, policías corruptos, agentes federales y cultos extraños. Pero lo que no esperaba era una manifestación del mundo digital. Una tarde, mientras CJ pasaba el rato en la casa de Ryder, este último se obsesionó con un viejo cartucho de un videojuego que encontró en un mercadillo. «Mira esto, CJ. Es uno de esos juegos viejos de Nintendo. Dicen que está maldito», dijo Ryder con una risa. CJ se encogió de hombros. Había cosas más importantes que hacer. Pero con el paso de los días, Ryder se volvió más errático.
Hablaba de la figura de Link en el juego, de cómo lo miraba fijamente, de mensajes ocultos y de una música invertida y perturbadora que solo él parecía escuchar. Ryder estaba siendo atormentado por Ben Drowned, la entidad digital que habita en el cartucho de Majora's Mask. Las luces de la casa de Ryder parpadeaban, los televisores se encendían y apagaban solos, mostrando imágenes estáticas con el rostro de Link distorsionado. Una noche, CJ encontró a Ryder en el suelo de su sala, temblando, con los ojos fijos en la pantalla donde un Link sin ojos se reía silenciosamente. No puedo salir del juego, CJ, balbuceó Ryder, como si su mente estuviera atrapada en el mundo digital. CJ, aunque escéptico, no podía negar la evidencia. La atmósfera era pesada, y el aire frío y húmedo parecía emanar del televisor. Intentó apagar la consola, pero no respondía. De repente, la imagen de Link en la pantalla parpadeó, y por un instante, CJ vio un rostro demoníaco sonriendo antes de que la pantalla se quedara en negro. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ryder estaba en un estado catatónico, sus ojos vacíos. CJ no tenía un fusil de asalto contra una entidad digital. No podía dispararle a un código. No podía pelear con algo que vivía en el éter de una pantalla. Con un nudo en el estómago, arrancó la consola de la pared, rompiéndola contra el suelo. Los efectos cesaron, pero el daño ya estaba hecho. Ryder nunca volvió a ser el mismo, y CJ supo que había cosas en el mundo que ni siquiera los Grove Street Families podían comprender, cosas que se colaban por las grietas de la realidad. Niko Bellic había visto la brutalidad de la guerra en los Balcanes, la desesperación en Liberty City. Estaba curtido en la violencia, pero no en el horror psicológico. Una tarde, mientras revisaba algunos contactos para una misión de venganza, su primo Roman le envió un correo electrónico con un título críptico. «Tienes que ver esto, primo, es una locura». Niko hizo clic, y la pantalla de su PC se llenó con la imagen de un husky siberiano sonriendo. La sonrisa del perro era demasiado ancha, demasiado humana, con dientes afilados que parecían extenderse hasta sus mejillas, y ojos que brillaban con una malicia antinatural. La imagen de Smile JPG era un meme creepypasta diseñado para inducir locura y paranoia. Niko sintió un escalofrío. No por miedo, sino por una profunda sensación de malestar. Cerró la imagen rápidamente, pero ya era demasiado tarde. El recuerdo de esa sonrisa se grabó en su mente. Los días siguientes fueron un infierno. La sonrisa del perro aparecía en cada reflejo, en las manchas de humedad de las paredes, en el rostro de los extraños que pasaban por la calle. Empezó a tener pesadillas recurrentes, imágenes de él mismo, con esa misma sonrisa demoníaca, torturando a sus enemigos, pero con un placer que lo aterraba. La paranoia se apoderó de él. Desconfiaba de todos, incluso de Roman. Los susurros, al principio imperceptibles, comenzaron a llenar su cabeza. Le decían que compartiera la imagen, que difundiera la palabra, que sonriera. Sentía una necesidad imperiosa de enviársela a alguien más, de liberar esa carga que sentía sobre su mente. Su cordura estaba siendo atacada, no por balas o puños, sino por una imagen maldita. Intentó buscar información sobre la imagen, pero solo encontró historias de personas que se volvieron locas, que se suicidaron o que desaparecieron después de verla. Niko, el veterano de guerra que había sobrevivido a lo indecible, se encontró luchando contra su propia mente. Se sentía atrapado en su propio cerebro, y la única salida que le susurraba la imagen era una que él se negaba a contemplar: la de la locura total o la de la sumisión. Y la sonrisa del perro seguía allí, acechando en las esquinas de su visión periférica, esperando. Los santos. Sol brillante, glamour superficial, y la oscuridad acechando bajo el asfalto. Michael, Franklin y Trevor eran expertos en el caos, cada uno a su manera. Pero el caos que se les avecinaba no era de su propia creación. Michael estaba en terapia, intentando darle sentido a su vida. Franklin, escalando posiciones en la jerarquía criminal. Y Trevor, bueno, Trevor era Trevor. La primera señal llegó cuando una serie de extrañas desapariciones empezaron a reportarse en el bosque de Paleto y el monte Chiliad. No eran cuerpos encontrados, simplemente, gente que se desvanecía. La leyenda de Slenderman había llegado a los santos, o, más precisamente, sus proxies, humanos influenciados por su presencia. Franklin fue el primero en encontrarse con uno. Había ido a buscar un coche robado en un callejón oscuro de Davis. La luz de la luna apenas iluminaba la zona. De repente, una figura alta y delgada con un traje oscuro emergió de las sombras. No tenía rostro, solo un hueco oscuro donde debería haber estado.
Franklin sacó su pistola, pero el proxy se movió con una velocidad antinatural, lanzándose hacia él con un cuchillo. Franklin logró esquivar el ataque, pero la vista de esa figura inhumana lo dejó temblando. Disparó varias veces, pero el proxy simplemente desapareció en las sombras. Trevor, por su parte, encontró una de las notas crípticas de Slenderman clavada en la puerta de su tráiler en Sandy Shores. Siempre mira. Al principio, se rió, pensando que era una broma. Pero luego, comenzó a ver figuras altas y distorsionadas en la distancia, en los límites del desierto. Pensó que eran alucinaciones, producto de sus constantes abusos. Pero el terror se hizo real cuando encontró a un de sus amigos de la pobreza, con los ojos arrancados y el cuerpo retorcido en una posición imposible, con otra nota pegada en el pecho. No se puede escapar. Trevor, el hombre sin miedo, sintió un escalofrío de una clase muy diferente. Michael, el más racional de los tres, intentó ignorar los informes de figuras sin rostro y siluetas altas. Pero la paranoia creció. En su mansión, las cámaras de seguridad comenzaron a fallar, mostrando imágenes estáticas de un bosque oscuro y un destello blanco. Un día, mientras estaba en su estudio, las luces parpadearon y la televisión mostró por un instante una figura alta y delgada de pie en su jardín. Michael, con su pistola en la mano, salió corriendo, pero no había nada. El trío, acostumbrado a pelear contra enemigos de carne y hueso, se encontró luchando contra una amenaza invisible, psíquica y esporádicamente física. Los proxies eran como fantasmas, los susurros de Slenderman se filtraban en sus mentes, causando migrañas y náuseas. No era un trabajo, no era un atraco. Era un asalto a su cordura. Michael intentó razonar, Franklin intentó huir, y Trevor intentó matar. Pero ¿cómo matas a algo que es más una idea que una criatura? ¿Cómo planeas un atraco cuando tu propia mente te está fallando? Los Santos, una vez su patio de recreo, se había convertido en un campo de caza para algo que no entendían, algo que no podían matar con pistolas ni explosivos. Y las sombras en los bosques de Paleto se hacían cada vez más largas. Claude, después de su encuentro con el observador sin rostro, se sentía más que frustrado. Estaba furioso. La sensación de impotencia era algo que no había experimentado en años. La humillación de ser incapaz de golpear, de disparar, a una sombra sin rostro lo carcomía por dentro. Su furia se acumulaba en un silencio tenso, listo para estallar. Una noche, mientras se dirigía a una misión, se topó con un par de agentes del FBI en un callejón oscuro. No eran los agentes comunes. Sus movimientos eran rígidos y descoordinados, casi como si una fuerza invisible los controlara. Al mirar de cerca, Claude notó que sus rostros estaban borrosos en la penumbra. Estaban ahí de pie, sin moverse, observándolo. Estos eran proxies, humanos bajo la influencia de Slenderman. Claude, sin pensarlo dos veces, sacó su pistola. No iba a permitir que otra figura sin rostro se burlara de él. Disparó a uno de ellos. La bala lo atravesó, haciendo un sonido espeluznante como si hubiera golpeado un saco de huesos vacíos. El proxy cayó, pero su cuerpo comenzó a distorsionarse, sus extremidades alargándose de forma antinatural, sus dedos convirtiéndose en garras afiladas. El otro proxy se movió, desapareciendo y reapareciendo detrás de él. El aire se llenó de una estática ensordecedora. La furia de Claude se disparó, y su control habitual se desvaneció. Ignorando el terror, se lanzó contra el proxy restante con su bate. Lo golpeó con una fuerza brutal, una y otra vez, hasta que la figura se desvaneció en el aire con un chillido inhumano. Cuando el eco del chillido se desvaneció, Claude se encontró de pie solo en el callejón. Su respiración era pesada, su rostro una máscara de furia y frustración. La humillación seguía allí, pero ahora, él sabía que al menos podía devolver el golpe. A la distancia, la figura alta y delgada de Slenderman observaba desde la cima de un edificio, su rostro sin rasgos. Claude sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de un odio frío y calculador. Sabía que esta no era una pelea que podía ganar con balas, pero no iba a rendirse. Iba a encontrar una forma de herir a este monstruo, de hacerlo sentir el mismo dolor y rabia que él sentía ahora. CJ y los Grove Street Families se habían cansado de las locuras que venían de los videojuegos. Ryder seguía perturbado por su encuentro con Ben Drounet, y Big Smoke, en un raro momento de lucidez, había advertido a todos que se mantuvieran alejados de las cosas raras. Sin embargo, el horror digital no iba a dejarlos. Todo comenzó cuando un viejo televisor en la casa de Sweet comenzó a emitir una estática extraña. La pantalla se encendió de repente, mostrando una imagen distorsionada de la introducción de un juego clásico de Sonic.
De la pantalla salieron dos figuras. Una era un zorro, pero no era el zorro dulce que todos conocían. Su pelaje era de un gris ceniza, sus ojos negros goteaban un líquido oscuro, y una sonrisa macabra se extendía por su rostro. El otro era un equidna de pelaje rojo y mirada vacía, con sangre manchando sus guantes. Eran Tails X y Knuckles X, enviados por su maestro, el malvado Sonic X. Sweet sacó su pistola, pero las criaturas se movieron con una velocidad que desafiaba a la física. Tails X voló alrededor de la habitación, sus gritos agudos destrozando la cordura. Knuckles X se abalanzó sobre los miembros de la pandilla con una fuerza demoledora. Los Grove Street Families, acostumbrados a las peleas callejeras, no podían seguir el ritmo de las criaturas. Las balas pasaban a través de ellos como si fueran fantasmas, pero sus golpes y garras dejaban heridas profundas que no podían curarse. La escena se convirtió en una carnicería. A medida que Tails y Knuckles eliminaban a los miembros de la pandilla, sus cuerpos se retorcían en el suelo, sus ojos se ponían en blanco y un brillo azul espectral salía de ellos. Las almas. Sonic X no estaba interesado en matar por la sangre, sino por el poder que daban las almas de sus víctimas. CJ, desesperado, intentó razonar con ellos, gritarles que se detuvieran, pero solo encontró risas distorsionadas en respuesta. Se vio obligado a huir, viendo cómo sus amigos, sus hermanos, eran asesinados de las maneras más horribles y luego sus almas eran arrancadas. Cuando llegó al exterior, las dos criaturas se materializaron frente a él, impidiéndole el paso. Detrás de ellos, una figura alta y borrosa con ojos rojos y una sonrisa de oreja a oreja se materializó en el aire. Sonic X. Las criaturas se preparaban para el golpe final, para tomar el alma de CJ. Pero en ese momento, una furia primordial se apoderó de él. No era la ira fría de Claude, sino el dolor de la traición y la pérdida. CJ no iba a huir. Sacó su AK-47 y, con lágrimas de rabia, gritó: "Aquí en Grove Street, no se rinden". Disparó, sin saber si sus balas servirían de algo. El encuentro con los proxies de Slenderman había llevado a Trevor al borde del abismo. No había nada que lo aterrorizara más que la sensación de no tener el control. Después de ver a sus amigos muertos y la humillación de no poder pelear contra fantasmas, la ira de Trevor se desató. Se embarcó en una misión personal de venganza contra todo lo que fuera raro. Condujo por las zonas rurales, buscando cualquier señal de lo sobrenatural. Lo que encontró fue un grupo de hombres enmascarados, armados con cuchillos y hachas, que se llamaban a sí mismos los adoradores de Thalgo. Estos eran humanos, pero habían perdido su humanidad al adorar a un ser demoníaco. Trevor los vio como un sustituto perfecto para la ira que no podía desatar contra las entidades reales. El encuentro fue un baño de sangre. Trevor, en su estado de furia, destrozó a los hombres enmascarados con una brutalidad que superaba la de cualquier mafioso. Los humilló, se burló de sus creencias y demostró que la maldad de un simple humano podía ser mucho más efectiva y aterradora que la de cualquier ser demoníaco. Mientras Trevor regresaba a su tráiler, cubierto de sangre, una voz resonó en su mente. Era la voz de Thalgo, el señor del caos. Tu ira es admirable, mortal. Pero es en vano. No puedes destruir lo que está fuera de tu comprensión. La voz era una cacofonía de gritos y susurros, una burla del caos de Trevor. El psicópata más grande de los santos se detuvo en seco. Se dio cuenta de que no había logrado nada. La pelea que acababa de librar no había resuelto su frustración, solo la había hecho más evidente. Thalgo no podía ser herido por él, y los creyentes simplemente serían reemplazados. Trevor estalló en una risa loca y sin sentido. Su ira no lo había liberado, solo lo había llevado a una jaula más grande, con enemigos que no podía vencer. Los protagonistas de la saga Ta, a pesar de su brutalidad y astucia, no eran más que mortales. Su ira, sus habilidades y su determinación, que los hacían invencibles en su propio mundo de crimen, eran inútiles ante seres que desafiaban las leyes de la realidad. El poder sobrenatural de los creepypastas se impuso, demostrando que en el gran esquema del horror, ellos no eran más que simples peones. La última batalla de Carl C.J. Johnson C.J., solo y acorralado, disparaba sin descanso contra Tails X y Knuckles X. Las balas golpeaban las criaturas, pero no las detenían. En cambio, se reían, sus risas distorsionadas llenando el aire. Knuckles se abalanzó sobre él, y CJ intentó esquivar el golpe, pero no pudo seguir el ritmo de su velocidad antinatural. El Equidna le dio un puñetazo en el pecho, un golpe que rompió sus costillas y le sacó el aire. CJ cayó de rodillas, con los ojos fijos en la figura de Sonic X que se acercaba. Tu alma es interesante,
Carl, susurró el demonio, su voz una cacofonía de gritos infantiles. Llena de furia, de dolor, y de un potencial que no supiste usar. Mientras Tails y Knuckles sujetaban a un impotente CJ, la figura de Sonic X se inclinó sobre él. El aire a su alrededor se volvió helado, y una luz roja intensa emanó de los ojos de la criatura. CJ sintió un tirón en su pecho, un vacío, mientras un espectro azul brillante salía de su cuerpo. Era su alma. Sonic X se la absorbió, y el cuerpo de Carl CJ Johnson se desplomó sin vida, con una sonrisa vacía, su último aliento un suspiro de derrota. Tommy Vercetti, en su mansión, intentaba desesperadamente encontrar una forma de escapar de la melancolía del síndrome de Lavender Town. La música era una tortura constante, susurrándole la inutilidad de su vida, sus crímenes y sus victorias. Sentado en su trono, el imperio que había construido se sentía hueco. Agarró su pistola, no para matar a un enemigo, sino para acabar con el tormento que sentía. El rey de Vice City se disparó, no por cobardía, sino por una desesperación inducida por un sonido que nadie podía escuchar. Mientras tanto, en Liberty City, la ira de Claude se convirtió en desesperación. Había intentado luchar contra los Proxies, los había perseguido, pero por cada uno que lograba herir, otro aparecía. El fantasma de Slenderman lo seguía a todas partes, desde las callejuelas hasta los puentes, sin necesidad de un cuerpo físico para infundir miedo. Finalmente, en una azotea, acorralado por las figuras sin rostro, Claude se dio cuenta de que su lucha era inútil. Con una última mirada de odio puro, se lanzó al vacío, prefiriendo la muerte antes que vivir en la humillación de ser dominado por algo que no podía golpear. En Los Santos, Michael de Santa, el ladrón de bancos retirado, perdió su cordura ante las visiones de Smile JPG. La sonrisa del perro se apoderó de su mente, y ya no pudo distinguir la realidad de la ilusión. Un día, su esposa, Amanda, lo encontró en la sala de su mansión, con una sonrisa macabra, susurrando solo tienes que compartir la palabra. Su mente se había roto. Franklin Clinton, huyendo de los Proxies, se encontró acorralado en un callejón sin salida. Con la respiración agitada, sintió el frío aire detrás de él. Se dio la vuelta y vio a la figura de Slenderman, su rostro blanco y sin rasgos, de pie, esperándolo. No hubo lucha. El terror fue suficiente. Franklin murió de un paro cardíaco, su cuerpo desplomado en el asfalto, su alma consumida por el miedo. Y por último, Trevor Phillips. Su rabia no lo había salvado. Su locura no lo había protegido. Se convirtió en un títere de Zalgo, la entidad del caos que se burló de él. En un último acto de desesperación, Trevor intentó desatar toda su furia sobre sí mismo, creyendo que si destruía su propio cuerpo, derrotaría a su atormentador. Pero su mente ya no era suya. La risa de Zalgo se apoderó de su ser, y la figura de Trevor se desvaneció, dejando solo una risa incontrolable que flotó en el aire, como un eco de la victoria del caos. Los protagonistas de Grand Theft Auto, aclamados por su brutalidad y astucia, se encontraron en un universo donde las reglas eran diferentes. Los creepypastas ganaron, no con violencia física, sino con la destrucción de la mente, la voluntad y, finalmente, el alma. Después de que la imagen de Smile JPG se grabara en la mente de Nico Bellic, la pesadilla digital se manifestó en la realidad. Una noche, mientras Liberty City dormía, un fallo masivo en la red eléctrica causó que todos los televisores y ordenadores de la ciudad se encendieran por un instante, mostrando la imagen del perro sonriente. De las pantallas de la ciudad, en un eco de estática y gritos, una figura distorsionada emergió. No era el perro, sino una manifestación de su malicia. Una criatura informe y amorfa, con extremidades que se retorcían en ángulos imposibles y con una sonrisa tan grande y llena de dientes que su cuerpo parecía no poder contenerla. La criatura se movía con una velocidad cegadora, dejando un rastro de destrucción y locura por donde pasaba. La policía y los militares de Liberty City se movilizaron, disparando sus armas. Los helicópteros de la NORSE, Agencia de Seguridad Nacional y Ocupación de Emergencias, arrojaron cohetes, y los tanques de la Guardia Nacional dispararon a la criatura. Pero era inútil. La entidad de Smile JPG no tenía un cuerpo físico, las balas la atravesaban y los explosivos solo la hacían tambalear por un instante, antes de que se reformara con un estallido de energía psíquica. La criatura no mataba con garras o balas. En cambio, con un simple toque, hundía a sus víctimas en un estado de locura incurable, sus ojos se ponían en blanco y sus rostros se deformaban en una sonrisa tan grotesca como la de la criatura. En medio del caos, tres figuras se encontraron.
Nico Bellic, destrozado por la paranoia y la furia, ya no era el frío y calculador mercenario. Era un hombre atormentado. Luis Fernando López, el protector de Tony Prince, con un instinto de supervivencia que lo había mantenido vivo en las discotecas más peligrosas. Y Johnny Klevitz, el motero, cuya vida de dolor y traición lo había endurecido. Ellos no eran héroes, eran supervivientes que se habían encontrado con algo que no podían entender. Unieron fuerzas. No por amistad, sino por la desesperación de encontrar a un enemigo al que poder golpear. Nico, con su experiencia de guerra, intentó planear. Johnny, con su conocimiento del bajo mundo, intentó buscar una debilidad. Y Luis, con su agilidad, intentó flanquear a la criatura. En un último acto de desafío, el trío acorraló a la criatura en Middle Park. Nico usó su rifle de francotirador para intentar darle a una parte vital, sin saber que solo era una ilusión. Luis, con sus reflejos de lucha, le disparó con una escopeta, y Johnny usó un cóctel molotov para intentar quemar al ente. La criatura, como si estuviera aburrida de sus intentos, se rió, un sonido que sonaba como miles de voces riendo a la vez. El horror se hizo tangible. De repente, la criatura se dividió en tres, y cada fragmento atacó a un protagonista. A Nico, el fragmento de la criatura le susurró todos sus pecados, cada muerte que había causado en la guerra y en Liberty City. El bombardeo de recuerdos fue demasiado para su mente ya rota. Cayó al suelo, temblando, y su rostro se torció en una mueca de desesperación y de locura, sus ojos fijos en algo que solo él podía ver. El fantasma del perro sonriente se había apoderado de su mente. A Johnny, la criatura le mostró la imagen de Billy Gray, su traicionero líder de la banda. La visión se volvió en contra de Johnny, y él fue consumido por la paranoia y la ira, incapaz de defenderse. La criatura lo envolvió con sus tentáculos amorfos, y el líder de los Lost MC fue reducido a una mancha de carne sin forma, su cuerpo colapsando bajo el peso de la locura. A Luis, la criatura le mostró su vida en un bucle interminable, reviviendo todos sus errores, todas sus pérdidas. Luis se quedó petrificado, incapaz de moverse. Con un último grito de dolor, el último de los tres cayó, su cuerpo retorcido en una pose de absoluta agonía. La criatura de Smile JPG se unió de nuevo en una sola entidad y desapareció en la estática, dejando un rastro de locura y muerte por toda Liberty City. La ciudad que Nico había intentado conquistar, y que Luis y Johnny habían intentado sobrevivir, fue humillada. Los protagonistas, con sus habilidades y su furia, no fueron más que moscas ante una fuerza que no conocían, y su derrota fue total, trágica y sin sentido. Max Payne no era como los protagonistas de GTA. Su vida, empapada en tragedias y dolor, lo había convertido en un hombre roto, pero también en un luchador formidable. A diferencia de ellos, Max tenía una habilidad única, casi sobrenatural: el bullet time. Esta capacidad le permitía ralentizar el tiempo, reaccionar a la velocidad del rayo y disparar con una precisión letal. El bullet time no era solo una mecánica de juego. Para Max, era un estado mental, una manifestación de su mente concentrada y su voluntad de hierro para sobrevivir. La historia de Max comienza en su apartamento, un reflejo de su propia desesperación. La misma estática que atormentó a los protagonistas de GTA comenzó a inundar su radio y su televisor, pero a Max no le causaba terror. Le recordaba a la estática de sus propias pesadillas. La figura del observador sin rostro se materializó en su sala, observándolo en silencio. Pero a diferencia de Claude, Max no se sintió indefenso. En un instante, el mundo se ralentizó. El detective activó el bullet time. El tiempo se estiró, el susurro de la estática se volvió un zumbido largo y prolongado, y la figura sin rostro, que segundos antes parecía invulnerable, se movió como un fantasma en cámara lenta. Max sacó sus dos pistolas 9 milímetros, y en un rápido movimiento de ballet mortal, vació sus cargadores en la criatura. Las balas no la mataron, pero la impactaron. Con cada disparo, el ente se desvanecía y reaparecía de forma errática, como un glitch. Max, con la adrenalina a tope, corrió hacia el fantasma, lo tacleó y lo empujó por la ventana. Mientras Max contemplaba el vacío, una sonrisa amarga cruzó su rostro. Había golpeado a un fantasma. Por fin, un enemigo al que su bullet time podía dominar. En la oscuridad de los callejones de Nueva York, Max Payne se encontró con los proxies de Slenderman. Eran humanos, pero despojados de su voluntad, se movían con la misma rigidez antinatural que la criatura. A diferencia de Johnny y Luis, Max entendía a los criminales. Él sabía que, detrás del horror, había una debilidad.
Los proxies se acercaron a él con cuchillos, sus ojos vacíos mirándolo fijamente. Max activó el bullet time, sus movimientos se volvieron fluidos mientras los proxies se movían como muñecos de trapo. Él no disparó a sus cuerpos. En cambio, con una precisión quirúrgica, apuntó a sus rodillas y hombros. Rompió sus articulaciones con cada disparo, dejando a los proxies retorciéndose de dolor. Max se acercó a uno de ellos, un hombre que parecía un simple oficinista, lo levantó y lo miró a los ojos. «No eres más que una marioneta», susurró Max con su voz ronca. «Y yo soy el que corta los hilos». La furia de Max era tangible, su dolor se había convertido en una fuerza. La humillación de los proxies fue un golpe para Slenderman. El ser era una entidad psíquica, un demonio que se alimentaba del miedo y la impotencia. Los ataques físicos de Max no lo mataban, pero la destrucción de sus títeres lo enfurecía. Slenderman se manifestó, no con susurraos, sino con un grito de ira que distorsionó la realidad misma. Slenderman se materializó ante Max en el techo de un rascacielos. No era una figura sin rostro. Su cara se retorcía en un vórtice de tentáculos amorfos. El miedo que emitía era abrumador. Max lo sintió, pero no se rindió. El bullet time fue inútil aquí. Slenderman era la encarnación del tiempo. Max no podía disparar a un dios. Max, un mortal contra un demonio, activó el bullet time por última vez. La lluvia se congeló en el aire, las luces de los edificios se extendieron en rayas de color, y el tiempo se detuvo. Max corrió hacia Slenderman, no para dispararle, sino para atacarlo directamente. En un acto de locura suicida, se abalanzó contra la criatura, su puño cerrado, su voluntad de sobrevivir a toda costa. Pero Slenderman era un ser de pesadillas. El tiempo se normalizó, y los tentáculos de la criatura se materializaron alrededor de Max, levantándolo en el aire como si fuera un muñeco de trapo. Max gritó, no por dolor, sino por rabia. Intentó forcejear, pero los tentáculos lo aplastaron. La cara de Slenderman, una pesadilla viviente, se acercó a la de Max. «Tu rabia es admirable», susurró la entidad, su voz un eco de la desesperación. «Pero no eres un dios. Eres un hombre. Y los hombres mueren». Con una última luz en sus ojos, Max Payne, el detective que siempre vivía en cámara lenta, sintió como su cuerpo era aplastado, pero en su rostro, no había miedo. Había paz. Había peleado su última batalla y, en el último segundo de su vida, Max se dio cuenta de que no había sido un héroe, sino simplemente un hombre, buscando un final a su interminable pesadilla. La historia de Max Payne terminó no con una victoria, sino con la muerte que tanto tiempo había buscado. James Earl Cash no era un héroe. Era un criminal, un hombre sin remordimientos, cuya mente estaba tan rota como los huesos de sus víctimas. No tenía el código de un mafioso como Tommy Vercetti, ni la ira controlada de Nico Bellic. Cash era una máquina de matar, un actor en la película de terror de un sádico director. Y a diferencia de los protagonistas de TA, Cash no se hubiera sentido humillado por los creepypastas. Al contrario, los hubiera visto como el siguiente nivel de juego. En un callejón oscuro y grafitero de Carcer City, una figura surgió de las sombras. Llevaba una sudadera con capucha blanca manchada de sangre, y su rostro estaba cubierto de una piel pálida y agrietada, con una sonrisa grabada en su piel con un cuchillo. Eran los ojos, grandes, redondos y sin párpados, los que le daban un aspecto inhumano. Era Jeff the Killer, el asesino más famoso del mundo creepypasta. Jeff se lanzó contra Cash con su cuchillo de cocina, gritando su mantra, "Go to sleep". Pero Cash no tenía miedo. La locura de Jeff era predecible, un eco de la locura que había visto en todas partes, incluso en sí mismo. El mundo se ralentizó para Cash, no por un superpoder, sino por la adrenalina del momento. No vio a un monstruo, vio a otro lunático con un cuchillo. Cash esquivó el ataque con una agilidad brutal. Con el puño, golpeó a Jeff en el rostro, rompiendo lo que quedaba de su nariz. El golpe no detuvo a Jeff, solo hizo que la sonrisa grabada en su rostro se viera más amplia. Jeff volvió a atacar, pero Cash ya había sacado un martillo que guardaba en su cinturón. Con un solo golpe brutal y final, rompió el cráneo de Jeff. No hubo compasión, no hubo vacilación. James Earl Cash mató a Jeff the Killer. No por supervivencia, sino como el acto más brutal de un asesino de sangre fría. No solo mató a Jeff, sino que lo humilló. La muerte de su figura más icónica no detuvo a otros creepypastas humanos que buscaban a Cash. La Hugging Jack, el payaso demoníaco, se materializó en el callejón, dispuesto a atormentar a su presa con chistes macabros. Pero Cash no esperó. No hubo risas ni juegos.
Mientras Jack se acercaba, Cash ya tenía una bolsa de plástico en la mano. La asfixia de la Hugging Jack fue tan rápida y silenciosa que el payaso apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su fin no fue con una risa macabra, sino con un suspiro de sorpresa. Luego llegó el turno de Yellow Jack, el asesino sin ojos que buscaba los riñones de sus víctimas. Pero Cash no estaba dispuesto a que nadie se metiera con él. Al ver a la criatura, Cash se abalanzó contra ella. Con una brutalidad espeluznante, Cash apuñaló a Yellow Jack con su propio bisturí, una y otra vez, hasta que la figura del creepypasta humano se desplomó sin vida. La locura de Cash era de un tipo diferente al de los creepypastas. La de ellos era un tipo de locura sádica y espeluznante. La de Cash era una locura silenciosa, brutal y calculadora, que hacía que sus oponentes se sintieran como juguetes rotos. Se sentía invencible. Estaba en su mundo. La estática en los televisores se volvió insoportable. Sonic X no iba a tolerar más humillación. En una pantalla grande de una tienda de electrónica, y una figura distorsionada de Tails X, con su pelaje gris y sus ojos sangrantes, se materializó en la acera. Tails X estaba listo para la batalla final. Pero no había tiempo para palabras o juegos. Cash, con su martillo en la mano, se lanzó contra la criatura. ¿Cómo se enfrenta un ser de carne y hueso, por muy loco que esté, a una criatura que es mitad demonio, mitad código? La respuesta fue brutal. Cash golpeó a Tails, pero sus golpes lo atravesaron. Tails X se rió, y se lanzó contra Cash. El asesino se dio cuenta de que no tenía ninguna oportunidad. La sonrisa grabada de Jeff, la asfixia de la Hugging Jack y la brutalidad que usó con el Yellow Jack no le sirvió de nada. Cash sintió que el mundo se le venía abajo. No era la locura de un videojuego. Era la locura de un infierno. La batalla entre James Earl Cash y Tails X fue una colisión de dos tipos de locura. Tails X no era un ser de carne y hueso. Su cuerpo era una manifestación del código del horror, una criatura de pesadilla. Los golpes de Cash, que habían destrozado a otros creepypastas humanos, no lo afectaban. El rostro de Cash, normalmente inexpresivo, mostró una furia brutal. Él era el depredador máximo de Carcer City, y ahora su presa no podía ser asesinada. Tails X, harto de la resistencia del humano, soltó un chillido que distorsionó el aire. Sus dos colas, que normalmente usaba para volar, se volvieron más largas y afiladas, como cuchillas retorcidas. Con un grito maníaco, el zorro demoníaco se lanzó contra Cash con una velocidad cegadora. Cash intentó esquivar el ataque, pero no pudo seguir el ritmo. Tails X usó sus colas para cortarle los brazos y piernas, un torrente de sangre brotó del cuerpo de Cash, pero el asesino no se rindió. Su locura no era la de la desesperación, sino la de una bestia herida que lucha hasta el final. Al ver que Cash no se rendía, Tails X activó su ataque más devastador, el Spin Dash. La criatura se envolvió en un torbellino, girando a una velocidad inimaginable. La energía que emitía era pura maldad, y el sonido que producía era el de los gritos de miles de almas atormentadas. El giro de Tails X era tan rápido que el suelo y las paredes se agrietaban. Cash, herido y sangrando, se lanzó contra el torbellino, no para defenderse, sino para atacar una última vez. La locura de Cash le impedía sentir el dolor, solo el deseo de destruir. Pero Tails X era un arma viviente. Con una embestida final, el torbellino cortó el cuerpo de Cash en pedazos, haciendo que su cuerpo se desintegrara en la calle. No hubo grito, no hubo dolor. Solo un final abrupto, tan rápido como el Spin Dash. La muerte de James Earl Cash fue la victoria final de los creepypastas. No se necesitó a Sonic X o a Slenderman para matar a este humano, solo a uno de sus secuaces. La victoria no fue una batalla épica entre monstruos, sino la brutal demostración de que la maldad humana, por muy retorcida que fuera, no podía competir con el horror sobrenatural. El último acto de la batalla no fue un alarde de poder, sino una confirmación de la naturaleza de los protagonistas de Time Anund. No eran superhéroes ni guerreros legendarios. Eran mortales, y a pesar de su brutalidad y su habilidad, al final, no pudieron escapar del terror. Y con la muerte de Cash, el silencio descendió sobre Carcer City, un silencio roto solo por la estática de los televisores, que ahora mostraban una imagen del zorro gris, con una sonrisa grabada en su rostro. La ciudad de la locura tenía un nuevo rey. John Marston era un hombre de su tiempo, acostumbrado a los peligros del salvaje oeste, forajidos, animales salvajes y la ley. Su vida estaba marcada por la violencia, la redención y la pérdida. Su puntería y su habilidad con el de ADY eran su superpoder, la única ventaja que tenía contra el mundo. De la nada, en medio de la llanura, apareció una figura familiar. Un zorro, pero con un pelaje gris ceniza y ojos que goteaban sangre.
Era Tails X. Tails X no se movía como un animal, sino como una caricatura retorcida y sin control. John desenvainó su revólver, un arma que lo había salvado de innumerables apuros. No sé qué demonios eres, pero esto termina ahora, dijo John con su voz ronca. La batalla fue épica. John Marston, con su DADY, ralentizó el tiempo para disparar con precisión letal. Las balas impactaron a Tails X, pero la criatura no cayó. En cambio, se rió, su voz un eco distorsionado. Tails X usó sus colas para volar a gran velocidad, esquivando los disparos de John con una gracia siniestra. La criatura se lanzó contra John, usando su cuerpo como un proyectil para derribar al caballo. John, en el suelo, se levantó y disparó de nuevo. La batalla no era por la supervivencia, sino por la furia. John estaba enojado, no por la amenaza, sino por la burla que representaba esta criatura. ¿Cómo podía un simple vaquero pelear contra una caricatura demoníaca? Tails X, cansado del juego, decidió terminarlo. Hizo una ráfaga de sus colas y se lanzó con un spin dash devastador. John, con su último aliento, usó su DADY por última vez, pero en lugar de ver el tiempo ralentizado, vio su vida pasar ante sus ojos. La granja que había perdido, su esposa Abigail, su hijo Jack, todos los que lo habían amado. John se dio cuenta de que no importaba cuán hábil fuera o cuán rápido pudiera disparar, nunca podría escapar de su destino. El spin dash impactó a John Marston. El vaquero, que había sobrevivido a un tiroteo en una ciudad, fue reducido a un trozo de carne sin forma. Su cuerpo se desintegró en un torbellino de sangre y polvo. Pero, a diferencia de otras batallas, Tails X se detuvo. Miró a lo que quedaba de John Marston. Dentro de sí mismo, sintió una duda. ¿Ese vaquero era de verdad su enemigo? ¿La batalla era real? Mientras Tails X reflexionaba sobre su existencia, el caos se desataba en Woodward Academy. Sonic X no estaba interesado en batallas. Quería un festín de almas. El demonio se materializó en el auditorio de la escuela, donde los estudiantes de Jimmy Hopkins estaban reunidos. La música del auditorio se distorsionó, y las luces parpadearon. El demonio con ojos rojos y una sonrisa espeluznante apareció en la pantalla del auditorio. Los estudiantes, atemorizados, intentaron huir, pero las puertas se cerraron. Sonic X se rió, su voz era una mezcla de gritos y un crujido de metal. Hola, estudiantes. ¿Quieren jugar? Los estudiantes, con la voz de Sonic X en sus mentes, comenzaron a volverse locos. Unos se golpeaban la cabeza contra la pared, otros se reían sin control, mientras que otros caían en un estado de locura. El caos era absoluto. Mientras los estudiantes se destruían a sí mismos, sus almas, brillantes y azules, salían de sus cuerpos y eran absorbidas por el demonio. Sonic X no necesitaba pelear, necesitaba que su enemigo se destruyera a sí mismo. Jimmy Hopkins, que había peleado contra matones, deportistas y la policía, estaba en shock. El terror que sintió no era el de una pelea, sino el de ver a la gente que lo rodeaba volverse loca sin poder hacer nada. Cuando el último estudiante cayó, la cara de Sonic X se llenó la pantalla, y una voz retumbó por todo el auditorio. El miedo es mi alimento. El caos es mi juego. Y las almas de los mortales, son mi premio. La pantalla se apagó, y Jimmy se quedó solo en el auditorio. El silencio era ensordecedor. Se dio cuenta de que había sobrevivido, pero no había ganado. Había sido testigo de la humillación total de su especie. Los creepypastas eran una fuerza que no se podía combatir, y Jimmy, al igual que todos los demás, no era más que un simple peón en su juego. En el corazón de Liberty City, la estática de la ciudad se había transformado en un altar para los creepypastas. Sonic X flotaba sobre las calles, disfrutando de la sinfonía de gritos y el caos total. Tails X, el zorro de pelaje gris, se materializó ante su amo. Mi señor, la cosecha de almas es vasta. No queda un solo rastro de la resistencia, dijo Tails, su voz una imitación distorsionada y robótica de su antiguo yo. La resistencia. No me hagas reír, espetó Sonic X, su voz llena de malicia. Eran solo juguetes rotos, fáciles de destruir. Solo un simple vaquero logró dar una pelea decente. Tails X sintió una punzada de rabia. Mi señor, el vaquero era un oponente formidable. Sus habilidades lo hacían digno de una batalla. Silencio. Gritó Sonic X, y una fuerza invisible empujó a Tails X. Con un golpe seco, el zorro demoníaco cayó al suelo. Eres un peón. Fuiste creado para servirme, no para tener pensamientos propios. La victoria es mía, no tuya. Mi poder es lo único que importa.
Sonic X se hizo un gesto con la mano, y a su lado, 7 esmeraldas del caos se materializaron, flotando y brillando con una energía que desafiaba a la realidad. Toda esta realidad, toda esta diversión, me pertenece. Y este poder es la razón. Tails X se levantó, su furia se había convertido en un odio silencioso y profundo. Miró las esmeraldas. Sabía el poder que tenían, la energía que desprendían. Se dio cuenta de que si tenía las esmeraldas, no sería un simple peón, sino un dios. Un dios que podría enfrentarse a Sonic X. La idea lo tentó. Pero solo una vez. Sabía que Sonic X era un ser de poder ilimitado. Enfrentarse a él ahora sería un suicidio. Su momento de venganza tenía que esperar. Tendría que ser paciente, tendría que observar, y solo en el momento oportuno, se haría con las esmeraldas del caos. Por ahora, Tails X se sometió. Sí, mi señor. Mi lealtad es suya. Mi único propósito es servirlo, respondió, inclinando la cabeza. Pero en el interior de su ser, un plan oscuro se formaba. Esperaría el momento adecuado para robarle su poder a Sonic X y vengarse. No solo por el golpe, sino por la humillación. Y con el universo de Rockstar en sus manos, los creepypastas continuaron su reinado, sin saber que la misma maldad que los hizo invencibles estaba a punto de volverse en su contra. El mundo de TA Online es un lugar donde las leyes de la física son solo sugerencias. Sus protagonistas no son simples mortales, sino avatares silenciosos con habilidades que desafían la lógica. Pueden volar en motocicletas, invocar aviones de combate con un mensaje de texto, sobrevivir a caídas mortales y revivir después de ser pulverizados. Cuando los creepypastas humanos se materializaron en los santos, pensaron que tendrían el control. En cambio, se encontraron con un mundo que los superaba en locura. Los jugadores, o protagonistas de TA Online, no sentían dolor. Se reían mientras eran atropellados por coches que de repente se elevaban en el aire. Sus cuerpos destrozados se reformaban en cuestión de segundos, y sus heridas se curaban con una simple barra de chocolate. La locura de los creepypastas era una broma en comparación con el caos diario de los santos. Los creepypastas humanos luchaban desesperadamente, pero sus tácticas eran inútiles. La humillación era total. Los creepypastas humanos se dieron cuenta de que no eran el horror, sino que eran la presa en un mundo donde el jugador era el verdadero monstruo. La humillación de sus peones hizo que Sonic X se enfureciera. Slenderman, Tails X y el Tails Doll se materializaron en los santos. Los jugadores de TA Online sintieron su presencia. La música del juego se distorsionó, y los cielos se volvieron de un rojo carmesí. Las calles se llenaron de una niebla espesa y figuras altas y delgadas comenzaron a aparecer en las azoteas. La amenaza era real. El Tails Doll se lanzó a la batalla. El muñeco, que no era más que un juguete maldito, poseía la habilidad de confundir a sus enemigos con un aura de terror. Pero los jugadores de TA Online estaban inmunizados contra el miedo. Se reían del Tails Doll y lo usaban como blanco para sus armas. El muñeco luchó con furia, pero fue destruido una y otra vez, solo para reformarse, frustrado. Mientras tanto, Slenderman usó su poder para causar la locura. Intentó llenar la mente de los jugadores con imágenes de pesadillas. Pero las mentes de los jugadores ya estaban rotas por horas de caos, traición y crímenes en los santos. El poder de Slenderman no funcionaba en la psicosis colectiva del mundo de TA Online. Los jugadores lo vieron como un enemigo más, un nuevo desafío en un juego sin fin. Mientras la batalla se desataba, la furia de Sonic X crecía. La humillación de sus sirvientes y la inmunidad de los jugadores de TA Online lo volvían loco. No podía comprender cómo un mundo tan absurdo podía resistir su poder. Tails X, por su parte, observaba con una sonrisa en su rostro. La derrota de su amo era su mayor deseo. El zorro de pelaje gris se acercó a Sonic X. Mi señor, sus poderes son inútiles aquí, susurró Tails X. Este mundo no tiene lógica, no tiene miedo. Las mentes de estos humanos están tan rotas que no pueden ser influenciadas. Sonic X, ya molesto, golpeó a Tails X con un estallido de energía, haciéndolo caer. Cállate. Yo soy el dios de este universo, y no seré desafiado por juguetes rotos y un estúpido zorro. Tails X se levantó. Su plan de traición estaba en marcha. De pronto, la luz de las esmeraldas del caos que Sonic X se llevaba consigo empezó a parpadear. El zorro había usado su habilidad para corromper el poder de las gemas. Sonic X se dio cuenta demasiado tarde. La batalla por el control del caos había comenzado. La locura de los jugadores de TA Online no tenía fin. Y el horror de los creepypastas se había encontrado con un enemigo que no entendía y al que no podía vencer.
La guerra era solo el comienzo. Sonic X, harto de la resistencia de los jugadores, decide desatar su verdadero poder. La humillación de ser derrotado por la locura sin sentido de T.A. Online es demasiado para su ego. Con un grito de ira, invoca el poder de las esmeraldas del caos. Una luz cegadora consume la ciudad. Sonic X se transforma. Ya no es el erizo con ojos negros, sino una entidad dorada que irradia pura maldad. Su cuerpo, en lugar de estar lleno de energía de caos, está deformado. Su sonrisa es una línea de dientes afilados, sus ojos son espirales de locura, y el aura que lo rodea es un torbellino de gritos y almas torturadas. Se ha convertido en Fledway Super Sonic X, una versión aún más desquiciada de sí mismo. Con un poder inmenso, Fledway Super Sonic X se lanza a la batalla. Los avatares de los jugadores, que hasta ahora se reían de los creepypastas, sienten el verdadero terror por primera vez. El dios de la locura los ataca con una velocidad que desafía a la luz, golpeándolos con la fuerza de un terremoto y destruyendo sus cuerpos de forma brutal. Pero, para la furia de Sonic X, los avatares solo se burlan. Mueren con una risa maníaca y, en un instante, reaparecen como si nada hubiera pasado. Mueran. 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 Grita Sonic X, su voz es un coro de susurros de muerte. Los jugadores, en respuesta, desatan su propia locura. Comienzan a usar todo su arsenal, desde los misiles guiados de un opresor MK2 hasta el poder destructivo de un tanque. Las balas y los explosivos chocan con el cuerpo de Fledway Super Sonic X, pero solo lo enfurecen más. Es invulnerable. Pero los jugadores no pelean para ganar, pelean para molestar. Usan los trucos del juego a su favor. Un jugador invoca un helicóptero desde la nada, lo hace estallar, y se ríe. Otro activa un código de invulnerabilidad, se para frente a Sonic X y se burla de él. El terror de los creepypastas se encuentra con la indiferencia de los jugadores. La burla es su arma, y el caos es su escudo. Para Sonic X, esto es más humillante que la derrota. Se da cuenta de que no puede matar a los jugadores, porque ya están muertos. No puede asustarlos, porque ya están locos. La batalla es un ciclo sin fin. Los jugadores lo atacan, él los mata, y ellos regresan a la vida con una sonrisa. Sonic X, el dios de la locura, se encuentra atrapado en una pesadilla de la que no puede escapar. Los jugadores son inmortales. El juego es interminable. Y el terror de los creepypastas se desvanece en la risa sin sentido de un mundo sin reglas. En un estallido de furia, Fledway Super Sonic X se da cuenta de que su poder es inútil contra la locura de los jugadores. La burla de los avatares que mueren y reviven una y otra vez es más humillante que cualquier derrota. Para resolverlo, decide recurrir a su arma más poderosa. Con un chasquido de sus dedos, Sonic X se hace aparecer la Esmeralda Maestra. La gema, más grande que las demás, brilla con un poder inmenso que abarca la vida y la muerte. Si no quieres ser un inútil, tómalo, le grita a Tails X. La voz de Sonic X es un susurro mortal, pero Tails X lo entiende perfectamente. El zorro de pelaje gris, consumido por la sed de venganza, asiente con la cabeza. Su momento ha llegado. Tails X se abalanza sobre la Esmeralda Maestra y la absorbe. El poder que libera la gema es vasto, pero en lugar de purificarlo, la corrupción del zorro se fusiona con la energía de la esmeralda. Su pelaje gris se vuelve de un tono dorado oscuro, como el metal oxidado. Sus ojos conservan su forma vacía, pero ahora brillan con un odio más profundo. Sus colas, en lugar de ser suaves, se vuelven de un material más duro, como si estuvieran hechas de cristal roto. Tails X no se ha convertido en el Super Tails radiante y brillante que una vez fue. Tampoco en la versión Fledway de su amo. Él es una nueva criatura, una mezcla de horror y poder inigualable. Él es la encarnación del caos de los jugadores y la maldad del mundo creepypasta. Los jugadores de T.A. Online, que se burlan de Sonic X, se detienen en seco. No se ríen. Por primera vez en la historia del juego, sienten el miedo. La nueva forma de Tails X les infunde un terror que los paraliza. El zorro volador se lanza sobre los jugadores. Sus colas, ahora afiladas como cuchillas, cortan la carne de los avatares y, esta vez, los avatares no regresan. Tails X no solo mata sus cuerpos, sino que también destruye su código y absorbe sus almas, una por una. Los gritos de los jugadores no son gritos de risa, sino de puro pánico. El mundo de T.A. Online, un universo donde las reglas no existían, ha sido derrocado. El caos de los jugadores ha sido superado por el terror. Y, por primera vez, las reglas han sido reescritas. La victoria es para el zorro, que ha tomado el poder de un dios. En medio de la masacre, los jugadores de T.A. Online no se rinden.
La derrota de sus avatares no es el final para ellos, sino el momento de desatar su verdadero poder, los Axios Mods. Un grito de batalla surge en el chat del juego. Los jugadores activan sus programas, liberando su creatividad y su furia. Avatares con la apariencia y los poderes de seres todopoderosos comienzan a materializarse en las calles de los santos. Goku, en su forma de Super Saiyan, se eleva en el aire, su ki haciendo temblar los rascacielos. Kratos, con sus espadas del caos, se prepara para el combate. Superman vuela por encima de la ciudad con una velocidad supersónica, mientras Spider-Man se balancea entre los edificios. Y en las sombras, la figura de de Resident Evil se mueve con una precisión letal, demostrando que no todos necesitan superpoderes para ser una amenaza. La batalla se desata con una ferocidad nunca antes vista. El Tails X corrupto, que creía ser invencible, se enfrenta a una fuerza que no puede comprender. Los ataques que antes lo hacían reír, ahora lo hieren. Kratos lo golpea con una brutalidad que rompe el código de su cuerpo. Goku lanza un Kamehameha que lo hace volar a kilómetros de distancia. La batalla es épica y brutal. Los jugadores no solo tienen el poder de sus personajes, sino que también activan el truco de la inmortalidad. Cuando sus avatares son destruidos, no reviven en un hospital, sino que se teletransportan al lugar de la batalla, listos para seguir luchando. Tails X se da cuenta de que no puede ganar. El poder de los jugadores no es sobrenatural, sino un reflejo de su control sobre el mundo de Tao Online. El zorro, furioso, lanza sus colas contra Goku, pero el Saiyan lo esquiva con una velocidad asombrosa. Hulk aplasta un tanque con sus propias manos y lo lanza contra el zorro. La batalla es brutal y pareja. Los creepypastas creían que eran los amos del horror, pero en el mundo de Tao Online, el verdadero horror es un juego sin reglas. La guerra por las almas de los jugadores acaba de empezar, y el final aún no está escrito. En el apogeo de la batalla, Super Tails X se encontraba abrumado. Los avatares, con su poder hackeado, lo atacaban sin piedad. Un golpe de Kratos lo arrodilló, y un Kamehameha de Goku lo hizo retroceder. Su cuerpo, una amalgama de poder y corrupción, comenzó a romperse. El zorro de pelaje dorado oscuro cayó al suelo, ya no con furia, sino con dolor. Mientras su cuerpo se desintegraba lentamente, su mente se liberó. Por un instante, la maldad y el caos desaparecieron. Recordó un tiempo en el que era solo un pequeño zorro, volando feliz al lado de su amigo, Sonic. Recordó su risa, su inocencia, y la amistad que una vez lo definió. La voz distorsionada se volvió suave y familiar. Sonic, yo, solo quería, susurró, y una lágrima de código puro se deslizó por su rostro. La lágrima no fue de dolor, sino de arrepentimiento. El zorro había sido un monstruo, pero en su último momento, su alma se liberó. La muerte de Tails X no fue la de un enemigo, sino la de una traición. Sonic X, en su forma de Fledway, se llenó de una furia incontrolable. La muerte de su sirviente más leal fue un acto de debilidad, y no podía tolerarlo. Con un grito de ira, se abalanzó sobre el cuerpo de Tails X. Inútil. Débil. Me traicionaste. Rugió. Con una brutalidad espeluznante, aplastó la cabeza, haciendo que el cuerpo de Tails se desintegrara en un destello de luz y código. Suficiente. Gritó Sonic X, con una voz que hizo temblar el cielo. He tenido suficiente de sus juegos. He tenido suficiente de su patética resistencia. Sonic X se dio cuenta de que el poder de las esmeraldas del caos no era suficiente para el caos que él quería. Absorbió todo el poder de la esmeralda maestra, dejándola sin vida. Su cuerpo se transformó, su pelaje se volvió de un plateado brillante, y sus ojos se convirtieron en un vórtice de luz y energía. Super Sonic.exe había evolucionado a Hyper Sonic.exe, una entidad de poder ilimitado. Ahora, los Hyper Sonic X, ahora una entidad de poder ilimitado, se enfrenta a sus oponentes más poderosos. Su ira ya no es solo por la humillación, es por la existencia misma de estos avatares. Hyper Sonic X se lanza contra Goku. El Saiyan, que se había mantenido firme contra el caos, se encuentra con una fuerza que no puede comprender. Los puños de Hyper Sonic X son más rápidos que la luz, y sus patadas tienen la fuerza de un agujero negro. Goku, que había enfrentado a dioses, recibe una paliza brutal. Hyper Sonic X se burla de él, diciéndole que su poder no es más que un chiste en el gran esquema del caos. El siguiente es Kratos. El dios de la guerra se lanza contra Hyper Sonic X con sus espadas del caos, pero el erizo lo esquiva con una velocidad que se burla de su furia. Hyper Sonic X lo golpea con una fuerza tan inmensa que las espadas se rompen. El dios de la guerra, el ser que había matado a los dioses del Olimpo, se encuentra con un enemigo que no puede herir.
El erizo lo golpea, lo humilla, y lo deja tirado en el suelo, derrotado. Superman intenta usar su visión de calor, pero Hypersonic X es tan rápido que el rayo lo persigue sin poder alcanzarlo. El erizo se burla de él, diciéndole que su poder es una broma. Hypersonic X lo golpea con una fuerza tan brutal que el hombre de acero cae al suelo, derrotado. Y por último, Hulk. El gigante verde, que había demostrado ser invulnerable a cualquier ataque, se encuentra con un poder que no puede entender. Hypersonic X, con una sonrisa maliciosa, lo golpea con una fuerza tan brutal que lo deja sin poder y sin voluntad. El gigante de Jade no es rival para un ser que no entiende la fuerza, sino la destrucción total. Hypersonic X había ganado. Se paró sobre los cuerpos de los héroes caídos, su aura de poder y destrucción brillando en la oscuridad. Él había derrotado a los héroes más poderosos, no con fuerza, sino con la locura. La locura de los jugadores de TTA Online había sido su mejor arma, y ahora la usaba contra ellos. ¿Creen que son invencibles? ¿Creen que sus trucos los salvarán? Pregunta Hypersonic X, su voz una cacofonía de gritos y susurros. Son unos simples mortales, unos juguetes rotos que no entienden el verdadero poder. Yo no juego con las reglas. Yo creo las reglas. El erizo extiende sus manos, y los avatares caídos se disuelven en un destello de luz y código. Los jugadores, en el mundo real, se encuentran con que sus cuentas han sido borradas. Sus personajes, sus armas, sus coches, todo ha desaparecido. No pueden volver. Hypersonic X, el nuevo dios de la locura, había ganado. Un hacker, consumido por la rabia y la impotencia, no acepta la derrota. En su mente, el juego aún no ha terminado. Mientras Hypersonic X se regodea en su victoria, una nueva fuerza se alza, no del caos, sino del código puro. El hacker, un maestro del código y un jugador obsesionado, se da cuenta de que la única forma de vencer a un dios digital es con otro dios. Con una furia calculadora, se sienta frente a su PC y, con un frenesí de tecleo, crea a su avatar perfecto. El nombre de este nuevo avatar es simple: Sonic. La figura de Sonic, con su clásico pelaje azul y sus ojos esmeralda, se materializa en el campo de batalla. Pero este no es un Sonic cualquiera. Este avatar es el resultado de la pura rabia de un hacker, un ser inmortal que existe para desafiar las leyes del juego. Con el poder del truco de inmortalidad, se convierte en un ser que no puede morir. Y, lo más importante, se le han otorgado las habilidades del Sonic real. Una velocidad que desafía la luz, el spin dash y la capacidad de transformar su cuerpo en una bola de energía imparable. Hypersonic X, que había creído haber ganado, se detiene. Su sonrisa maligna se desvanece y la sorpresa se apodera de él. No, no es posible, susurra, su voz una mezcla de incredulidad y miedo. Yo destruí a la Esmeralda Maestra, yo soy el único dios. ¿De dónde vienes tú? El avatar de Sonic se detiene frente a él, su rostro inexpresivo. No habla. Su única forma de comunicación es con la velocidad. Con un destello, se lanza contra Hypersonic X, desatando una batalla que no es por el poder, sino por la existencia. El choque de los dos seres es tan violento que el mundo de TTA Online comienza a fragmentarse. El cielo se rompe, los edificios se caen, y las calles se convierten en un vórtice de luz y oscuridad. La batalla entre el dios de la locura y el dios de la inmortalidad ha comenzado. Hypersonic X, cegado por la furia, se lanza contra el avatar de Sonic. La batalla es una colisión de dos fuerzas de poder ilimitado. Pero Hypersonic X subestima a su nuevo oponente. El avatar de Sonic, sin decir una palabra, se transforma. Una luz cegadora consume su cuerpo, y su pelaje se vuelve de un dorado brillante. El nuevo Super Sonic irradia poder, un poder que no es de locura, sino de pura energía. La batalla se desata. Super Sonic se lanza contra Hypersonic X, sus puños y patadas son más rápidos que la velocidad de la luz. Los dos se mueven a una velocidad tan alta que el mundo de TTA Online comienza a romperse. El cielo se fragmenta, las calles se tuercen y los edificios colapsan. Hypersonic X, a pesar de su poder, se encuentra con un enemigo que no puede entender. Los ataques del avatar no solo lo hieren, sino que también borran su código, como si estuvieran borrando un error. Mientras la batalla se desarrolla, las entidades más poderosas del mundo creepypasta aparecen. Ven en el caos una oportunidad para reclamar el universo de Rockstar Games. Zalgo, el señor del caos, se materializa en el cielo. Su cuerpo es una silueta negra con ojos que brillan con una luz roja infernal. Su voz es una cacofonía de gritos y susurros que distorsiona la realidad.
Él se une a Hypersonic X, su furia por la invasión del avatar es inmensa. Slenderman, el ser sin rostro, aparece en la distancia. Sus tentáculos se extienden, envolviendo los edificios y las calles. El terror de su presencia es tal que los jugadores que aún no habían perdido la razón ahora caen en un estado de locura. Él y Zalgo son un dúo que trae el caos y el terror a su paso. Rake, la criatura de ojos blancos y cuerpo desfigurado, se mueve en las sombras, cazando a los jugadores que intentan escapar de la masacre. La balanza de poder se inclina a favor de los creepypastas. El avatar de Super Sonic, un ser de poder ilimitado, se encuentra con un ejército de horrores que no tienen piedad. La batalla por el universo de Rockstar Games no ha terminado, sino que se ha convertido en una guerra entre dioses. En medio de la masacre, la rabia de los jugadores de Tecta Online alcanza un nuevo pico. Se desatan más avatares, una marea de héroes y antihéroes de todo el universo de los videojuegos, listos para la batalla. Un avatar de Dante de Devil May Cry, con su espada rebelión, se lanza contra Slenderman, pero el ser sin rostro es un maestro de la teletransportación. Dante lo acorrala, pero Slenderman desaparece y reaparece, causando una distorsión en el espacio que debilita al avatar. La batalla es feroz, pero Slenderman es una entidad de la realidad, no del código. Al final, el ser sin rostro absorbe al avatar de Dante, dejando un vacío en el universo del juego. La victoria de Slenderman no es por fuerza, sino por su naturaleza. El Rake se ríe, su voz un eco de sufrimiento y dolor. El creepypasta se mueve en las sombras, cazando a los avatares más débiles y humillándolos con su velocidad y su fuerza. El Rake se regodea en el terror que inflige. Justo cuando la derrota de los avatares parece inevitable, el cielo de los santos se abre, revelando un portal de energía oscura. De él emergen más dioses de la locura, las versiones más poderosas y aterradoras de Sonic X. Lorex, con su sonrisa malévola y sus ojos, que brillan con una luz roja infernal, se lanza al campo de batalla. Los jugadores que intentan enfrentarse a él son borrados de la existencia con un chasquido de sus dedos. Sus cuerpos se desintegran, y sus almas se convierten en humo que se desvanece en el aire. Fatal error, un ser de caos puro, se materializa en el centro de la ciudad. Con un movimiento de sus manos, comienza a absorber el código del juego. Los edificios se desintegran, las calles se borran, y los vehículos se convierten en fragmentos de código. Su poder no es de destrucción, sino de aniquilación. Sark, con su sonrisa cruel, mata a los jugadores con una brutalidad sin piedad. No se preocupa por la victoria, solo por la masacre. Sus ojos se encienden, y los vehículos explotan, los NPC corren en pánico, solo para ser asesinados. Su poder es la pura maldad. Él no mata a los avatares, sino que los tortura. Se burla de ellos, los humilla, y los deja en el suelo, derrotados. Hypersonic X, cegado por la furia, se lanzó a la batalla, pero su poder no fue suficiente contra los nuevos enemigos. Los avatares hackeados se enfrentaban a dioses, no a simples demonios, y se daban cuenta de que, por mucho que se esforzaran, su mundo estaba a punto de ser borrado de la existencia. Zalgo, el señor del caos, se hartó de la batalla. El espectáculo de los avatares luchando contra su ejército era una farsa. Con un rugido que hizo temblar el cielo, se lanzó contra Super Sonic, el avatar de Sonic. Super Sonic, un ser de poder ilimitado, se enfrentó a Zalgo, pero el ser del caos era un maestro de la destrucción. Con un movimiento de sus manos, Zalgo borró el código de Super Sonic. El avatar, que había sido inmortal, desapareció en un estallido de energía, dejando un vacío en el universo del juego. Zalgo había ganado, y su victoria fue una demostración de poder puro. Zalgo, el señor del caos, no confiaba en nadie. Al sentir el poder de Hypersonic X, se dio cuenta de que ese poder podría usarse en su contra. Con una sonrisa malvada, Zalgo se lanzó contra Hypersonic X. Hypersonic X, sorprendido por la traición, intentó defenderse, pero era inútil. Zalgo lo golpeó con una fuerza tan inmensa que el erizo se desintegró en un destello de luz. El dios de la locura, que había creído ser invencible, fue borrado de la existencia. Zalgo había ganado. Los avatares de los jugadores, que habían luchado tan duro, se encontraron sin un líder. Los creepypastas humanos, que habían sido humillados, se regodeaban en su victoria. El mundo de Tecta Online, que una vez fue un lugar de caos y diversión, se había convertido en un infierno. Zalgo, el señor del caos, ahora gobernaba el universo de Rockstar Games. El final de la historia no fue una victoria, sino una humillación. Los jugadores habían perdido, y su mundo ya no era un juego.
Era un campo de batalla para dioses. Los avatares hackeados, que se creían invencibles, se disolvieron en un destello de luz y código. Los héroes de otros universos no pudieron hacer nada contra el poder de los creepypastas, y la derrota de Super Sonic marcó el fin de la resistencia. La guerra había terminado, y los dioses de la locura habían ganado. Con la resistencia de los jugadores eliminada, Zalgo y los Sonic X restantes, Lorex, Fatal Error, Sark, Exeger, comenzaron su cosecha final. Los avatares de los jugadores, ya sin código ni vida, se disolvieron en un brillo azul, y sus almas fueron absorbidas por las criaturas. El mundo de Ctar Online, que antes era una mezcla de caos y libertad, se convirtió en un cementerio de código. Los gritos de los jugadores, que antes eran de risa, ahora eran de pura agonía. Fatal Error, la entidad de caos puro, se regocijó en la victoria. Con un movimiento de sus manos, se lanzó a la tarea final. El universo de Rockstar Games, que había desafiado a los creepypastas con su locura, sería su premio. Fatal Error comenzó a absorber todo, desde las calles de los santos hasta los desiertos de Red Dead Redemption. Los edificios se derrumbaron, los vehículos se convirtieron en fragmentos de código, y el cielo se borró. La creación de Rockstar Games se convirtió en un simple bocado para el ser de código. Al final, solo quedó un vacío, un hueco en la realidad que una vez fue el universo de Rockstar Games. Con sus almas y su premio en su poder, los creepypastas no tenían nada más que hacer en ese universo. Con un último rugido, Zalgo y las entidades Sonic X se abrieron un portal, regresando a su mundo. El mundo creepypasta. Se llevaron las almas de los jugadores, la humillación de su enemigo, y el poder del universo de Rockstar Games. La guerra había terminado, y los dioses del horror se habían coronado como los vencedores.